Este es el tercer video del tema Generalidades del Sistema Nervioso, presentado por el doctor Luis Arturo Juárez Islas. Continuaremos viendo, en este caso, la estructura y función del sistema nervioso. La división que hemos mencionado: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El central formado por un encéfalo y una médula espinal. El sistema nervioso periférico por infinidad de estructuras, como son los nervios, vemos craneales en número de 12, raquídeos en número de 31 pares y nervios periféricos. Además, elementos importantes como son los ganglios nerviosos y los receptores. A lo largo del curso veremos algunos otros elementos que también se encuentran en el sistema nervioso periférico. Ejemplo: raicillas, raíces, ramos, nervios esplácnicos, etc. En este esquema ustedes pueden ver el encéfalo en la cavidad craneal y la médula espinal, en donde se están formando los plexos cervical, braquial, los nervios intercostales en número de 12 y el plexo lumbosacro. Todos estos elementos forman parte del sistema nervioso periférico. En la parte central, encéfalo y médula, sistema nervioso central o neuroeje. Habíamos mencionado, el encéfalo está formado por un cerebro, un cerebelo y un tallo cerebral. La médula espinal es un cordón nervioso que está formado por sustancia gris y sustancia blanca. Una es central y otra es periférica. El encéfalo lo vemos aquí, formado por cerebro con sus hemisferios y diencéfalo, el cerebelo, su corteza, sustancia blanca y sus núcleos centrales que ya habíamos mencionado. El tallo cerebral, formado por el mesencéfalo, el puente o protuberancia y la médula oblonga. El diencéfalo con sus 5 tálamos: tálamo, hipotálamo, subtálamo, metatálamo y epitálamo. Los hemisferios cerebrales con su corteza cerebral, sustancia blanca, los núcleos basales que mencionamos y las estructuras olfatorias. Si observan este esquema, pues aquí observamos un encéfalo visto por su cara dorsolateral, en donde observamos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, y los giros o circunvoluciones y surcos que presenta. En la parte inferior vemos el cerebelo y por delante el tallo cerebral. Si nosotros vemos una cara medial, entonces vamos a observar los hemisferios cerebrales con esta gran estructura importantísima que une ambos hemisferios cerebrales y que recibe el nombre de cuerpo calloso. Alteraciones en el desarrollo de esta estructura nos van a generar problemas de asociación entre un hemisferio dominante y el no dominante. Por debajo de estas estructuras está el septum lucidum y un gran cable que se llama fornix o trígono, que vamos a ver que forma parte del sistema límbico. En la corteza cerebral lo ven de este color, lila. Esto debería seguirse hasta esta zona. Forma un anillo que va del lóbulo frontal, parietal y se mete al lóbulo temporal. Esto es el lóbulo límbico. Veremos más adelante que está relacionado con la conducta, la personalidad y muchas funciones de tipo, sobre todo, conductuales. Observemos aquí esta región que corresponde al tercer ventrículo y sus paredes laterales están formados por esta estructura que recibe el tálamo, el nombre de tálamo, esta estructura hacia adelante que es el hipotálamo. Aquí está el epitálamo. Entonces en esta cara medial yo puedo distinguir 3 regiones diencefálicas.
Nos bajamos y vemos esta estructura cuadrangular que tiene un acueducto. El acueducto es Silvio, el acueducto central. La parte dorsal es el tectum o lámina cuadrigémina y la parte ventral son los pedúnculos cerebrales. Esto es el mesencéfalo. Por abajo del mesencéfalo tengo la protuberancia, protruye, puente, porque une un cerebelo, un hemisferio de un lado con el otro hemisferio. Entonces se le llama puente o protuberancia. Y aquí vemos la médula espinal, la médula oblonga, perdón, y luego la médula espinal. Por detrás de el puente y la médula oblonga vamos a encontrar el piso del cuarto ventrículo. Y aquí vemos su techo, formado por los velos medulares. Entonces, esta gran cavidad es el cuarto ventrículo. Y por detrás de los velos medulares voy a encontrar al vermis y a los hemisferios cerebelares, aparte de ellos. Vean el cerebelo ubicado por debajo de los lóbulos occipitales y por detrás de puente y médula oblonga. A este nivel estaría el agujero magno, ¿sí?, que es el sitio donde se inicia la médula espinal. En una cara dorsolateral ustedes pueden ver aquí el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. El lóbulo frontal, si vemos sus funciones, las podemos desglosar rápidamente. Esta zona corresponde al área 4, es el área motora principal. De esta zona parten todas las órdenes motoras al músculo estriado esquelético. Por delante de ella está el área 6 y el área 8, son áreas que pertenecen al sistema motor extrapiramidal y que se encargan de darle las características al movimiento que genera el área 4. Fuerza, intensidad, velocidad, etc. Por delante de estas áreas extrapiramidales, el área 8 es el área del movimiento conjugado de los ojos. El área 6 es un área motora extrapiramidal. Por delante de ella están las áreas 9, 10, 11 y 12. Estas áreas ubicadas en la cara lateral y medial del lóbulo frontal pertenecen al sistema límbico. Generalmente se dice que el lóbulo límbico que vimos hace un rato es la corteza del comportamiento y la corteza prefrontal tiene una función: inhibir a ese comportamiento. Entonces se dice que las áreas prefrontales 9, 10, 11 y 12 son las áreas del juicio y la previsión, inhibidoras del comportamiento. Todo el lóbulo parietal básicamente es sensitivo. Aquí tenemos el área 312 que recibe la información de dolor, temperatura, tacto, presión, propiocepción y tacto fino. Y todas estas son áreas asociativas de esta. Vemos el lóbulo occipital, básicamente su función es visual, está en relación con nuestros ojos. Y el lóbulo temporal, que en esta cara presenta en forma importante el área auditiva y las áreas del lenguaje sensorial. Por supuesto, en esta región vamos a tener ya parte de lo que va a ser, sobre todo en la cara medial, las áreas olfatorias. Vemos el cerebelo. El cerebelo básicamente tiene tres funciones: controlar el equilibrio, el tono muscular y el movimiento fino. El tallo cerebral pues va a estar en relación con la emergencia de los 10 últimos pares de nervios craneales. Aquí ustedes pueden ver algunas de estas áreas que habíamos mencionado. Vean aquí la corteza prefrontal, es el centro inhibidor del comportamiento.
inteligencia superior, funciones superiores, etc. Ya más adelante platicaremos de él. Aquí ven las áreas auditivas y por supuesto en el lóbulo parietal también vive el área gustativa. Ahí localizamos al área del gusto, en el lóbulo parietal. Cara medial, vean la gran cantidad de corteza prefrontal, las áreas visuales y lo que comentábamos, vean aquí el uncus y toda esta zona sombreada en amarillo, pintada en amarillo, básicamente de tipo olfatorio. Pues bien, observen ustedes todos los elementos que podemos y tenemos que aprendernos en la cara medial. Ya habrá tiempo para que ustedes dominen todos estos elementos y más adelante puedan verlos en una resonancia. En un corte transversal nosotros podemos observar ciertos elementos que ustedes van a ver en sus prácticas. Podemos observar en la línea media la cisura interhemisférica, que siempre va a terminar en el cuerpo calloso. Y el giro que está por arriba del cuerpo calloso siempre será la corteza límbica. Y la sustancia blanca será el cíngulo. Entonces, esto es parte del lóbulo límbico. Estas dos zonas van rodeando, recuerden, al cuerpo calloso. Si seguimos en la línea media, encontramos un tabique, el septum lucidum, que separa a ambos ventrículos laterales. Y abajo el fornix. Por debajo del fornix, si estoy pasando a nivel del tercer ventrículo, tendré los agujeros interventriculares o de Monro y hacia abajo el tercer ventrículo. Estos ventrículos laterales presentan un techo, una pared medial y una pared lateral. La pared lateral siempre va a estar en relación con esta zona gris que recibe el nombre de núcleo caudado. Por fuera del núcleo caudado vamos a tener sustancia blanca que va a corresponder a la cápsula interna. Y por fuera de la cápsula interna vamos a encontrar dos grandes núcleos que son J, el núcleo caudado, y medial a él, estas dos zonas corresponden a el globo pálido. Si ustedes observan con detenimiento esta sustancia blanca, verán que en medio de ella está una franja de sustancia gris. Este es el claustro o antemuro. Y entonces aquí tengo la cápsula interna, aquí tendré la cápsula externa y aquí tendré la cápsula extrema. Y termina en la corteza del lóbulo de la ínsula, que si seguimos lateralmente terminará en la cisura o el surco lateral. En la cara medial, ya lo habíamos mencionado, ustedes tendrán que analizar perfectamente cuáles son los elementos que están señalados en esta diapositiva. Aquí vemos en detalle, también lo tendrán que analizar, todo lo que va a ser la región diencefálica. ¿Sí? Y tendremos que ver cada una de estas zonas. Esto que observan ustedes aquí es el tallo cerebral. Vean muy bien los pedúnculos cerebrales semi-inclinados, el puente o protuberancia que va de un hemisferio al otro hemisferio, y en esta zona veremos la médula oblonga. Ya tendrán actividades para ir checando cada uno de estos elementos. Aquí observamos la cara anterior del tallo y por detrás vemos al cerebelo por su cara anterior. Y por último, pues vamos a analizar lo que ya hemos estado platicando, los receptores, nervios craneales, nervios raquídeos, y para cada uno de ellos tendremos una clase. Aquí observan algunos componentes de lo que va a ser la médula espinal, con sus envolturas. Aquí vemos la médula espinal con sus raicillas, vemos la arteria espinal anterior, vemos la dura madre,
elementos que más adelante analizaremos. Gracias.